Cambiamos de tema. Seguramente muchas veces han escuchado la expresión y la han usado viva la pepa, que hace referencia a una situación de desenfreno o incluso libertinaje. Pero, ¿de dónde surgió esta expresión? Su origen se remonta a 1812 en España. Se vincula a la aprobación de la nueva constitución de la región. Como la promulgación se dio el 19 de marzo, día de San José, y a los José en España les dicen Pepe, quienes apoyaban la aprobación de esta nueva Carta Magna celebraron al grito de Viva la Pepa. Pero para conocer mejor esta historia, detrás de la historia, nos acompaña una vez más el escritor y divulgador cultural Alfred López, es creador del blog que sugiero siempre chequeen. Ya está el listo que todo lo sabe. Aquí tenemos nuevamente al listo que todo lo sabe. ¿Cómo está, señor Alfred? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gladys. Encantado de estar aquí. El gusto es nuestro, ¿ah? Y para conocer hoy una expresión que es muy utilizada, obviamente en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, heredada de los conquistadores españoles, seguramente de esa influencia de España en nuestra región. Pero bueno, ¿qué imaginar que ese Viva de la Pepa tenía este significado? Cuéntenos más, por favor. Sí. Bueno, pues se hizo como un grito de libertad, como un grito clandestino, en medio de ya la última parte de la guerra de independencia española, cuando se quería echar a los franceses. Vinieron los franceses, las guerras napoleónicas, trajeron a España un rey francés, que era José Bonaparte, y se inició la guerra de independencia el 2 de mayo de 1808. Empezó la guerra de independencia. Aquellas partes que ya consiguieron la libertad, liberarse de los franceses, sin ya no había el rey había huido, proclamaron o instauraron las Cortes en Cádiz. Y en 1812 se aprobó la famosa Constitución de Cádiz. Eh, Se celebró con un Viva la Pepe, pero se celebró con un Viva la Pepa y ahí quedó la cosa. Lo que ocurrió que es que 2 años después, cuando se acabó la guerra y entró Fernando VII, lo primero que hizo fue el 4 de mayo de 1814, fue cargarse, derogar la Constitución y perseguir a todos aquellos que apoyaban la Constitución de Cádiz, la Ah, Constitución de 1812. Él empezó a perseguirlos, ya que esa Constitución daba mucho poder al pueblo. Esa Constitución decía que la soberanía residía en el pueblo y no en la monarquía. mm, Era una Constitución de corte liberal. ¿Y qué ocurrió? Que como los perseguían y no podían decir que estaban a favor de la Constitución, un modo de saludarse era Viva la Pepa, porque la Pepa, al se ser femenina asociaba. el nombre Constitución, asociaban al día de San José, el día de los Josés, de las Josefas, de los Pepes, de las Pepas, cuando se aprobó esa Constitución. Imagínense, o sea, que era que también como un grito de libertad y defensa de los valores democráticos para el momento. Exacto, exacto, era un grito que entre los moderados y los liberales se gritaban. Cuando la guerra, un poquito al hilo, cuando la guerra de independencia, se crearon unas milicias populares, o sea, que quiere decir que el propio pueblo se convirtió como en militar para defender la nación, España, contra los franceses, y vestían, habían varios bandos, pero también se vestían con unos penachos en el sombrero, en el uniforme de los liberales, los que estaban a favor de la libertad, de la Constitución. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegó el absolutista, el rey Felón, el rey Fernando VII, cuando se conocía para saber quién había sido un liberal y cómo detenerlo, se les decía, se te ve el plumero, como diciendo, a ti te conozco porque tú vestías el plumero, llevabas el uniforme con el plumero, o sea, con la pluma, con el penacho. Y de ahí también viene la frase, se te ve el plumero. Dios, qué increíble, ¿ah? Pero cómo va cambiando en el tiempo, se va reinterpretando, porque hoy en día ese Sí, Viva la Pepa que usamos, que yo he usado, bueno, pero este sí es Viva la Pepa, por ejemplo. Más bien la sí. connotación es como, bueno, este sí es como antiparabólico, ¿sabes? Que ya va como con una informalidad descarada. Sí, pues eso viene que como era un grito de libertad y hecho
por los liberales. Desde el absolutismo se decía que todo lo que era de los liberales era libertinaje, era cosas que estaban fuera de lugar, que era gente que era desmedida, los liberales, que era gente promiscua, que era gente fuertista, que era gente sin principios. Y señalaron a aquellos que gritaban "Viva la Pepa" como gente que no tenían escrúpulos, que no tenían medida, que eran gente que se comportaban mal en la sociedad. Y entonces, claro, se asoció el decir "Viva la Pepa" con la juerga, con el divertimento, con el decir "no me preocupa nada, venga, No me viva la importa Pepa, no me nada, que preocupa viva la nada, Pepa, no me exacto. importa nada". Exacto, Y creo que por esa es la eso, mejor manera de definirlo. No me importa nada, que viva la Pepa, no le importa nada. O sea, y él va por la vida sí, hasta llevándose gente por delante, ¿no? Es increíble, pero que tanto en España, por ejemplo, señor Alfred, se utiliza todavía hoy en día, porque la influencia de España, obvio, en sí. Latinoamérica, pues todavía se siente hasta nuestros días con expresiones como esa, de la cual no conocíamos el origen. Se utiliza muchísimo aún, y es en referencia a eso, cuando a alguien no le importan las cosas, cuando uno se quiere desmadrar, cuando uno, venga, bien, voy a gastar, que viene la rebaja, viva la Pepa, Black Friday, viva la Pepa, no me importa que luego no llegue a final de mes, viva la Pepa y que me voy a gastar el dinero. Es un poco eso, un acto como de irresponsabilidad, de juerga, que a uno le importa todo, no le importa nada a las cosas. Pero como bien dice usted, pues 2 años después, desde 1812, 1814, esto también fue utilizado como un código, un poco más clandestino ante lo que era la Sí, presión del rey. Pero ahí entonces está. ahí también, dentro de ese absolutismo, cuán perseguidos fueron por lanzarlo, por asomarlo, por utilizarlo entre, bueno, aquellos que estaban, que tenían ese mismo lineamiento hacia la búsqueda de un cambio. Me lo va a comentar en unos minutos, porque tenemos que hacer una pausa, señor Alfred, en breve. Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa. Son tres mujeres templadas y que se sepa. Viva la Pepa, que viva, viva la Pepa. Son tres mujeres templadas y que se sepa. La primera de las Pepas se llama Pepa Lunar. Mujer de temple y carácter difícil de dominar. Empatada con Perucho que su marido adora. Escuchábamos parte del intro de la telenovela Viva la Pepa que transmitió el canal venezolano RCTV entre los años 2000 y 2001, escrita por Valentina Párraga, protagonizada por Lilibet Morillo, por Yuli Restifo, Juan Pablo Raba, entre otros actores y actrices reconocidos. Y como vemos, el término Viva la Pepa es una gran referencia. Por ejemplo, en Venezuela se ha popularizado durante siglos, es usado en muchos ámbitos de nuestra vida en la actualidad. Y lo seguimos revisando con Alfred López, quien es escritor, autor del blog Ahí está listo, que todo lo sabe. Lo pueden revisar porque contenido interesante como el que está compartiendo hoy van a encontrar en ese blog, en esto que ya hablamos en la vez pasada, justamente de cómo ha surgido esta dinámica en su propia vida. Señor Alfred, muy interesado siempre en este tipo de información que creo que nos permite ubicarnos hasta mejor, ¿no? Conociendo mejor nuestra historia y más a fondo en lo que es nuestro presente. Yo no sé si Sí. usted tiene el mismo punto de vista, hay gente que no le para mucho, o si revisa el pasado, es básicamente desde incluso, bueno, la superficialidad de no aprender de los errores cometidos. ¿Cómo lo ve usted? Evidentemente, el que no conoce su historia luego está condenado que se repitan todos aquellos errores. Y en todas las historias, en todas las naciones, ha habido muchísimos errores. Entonces es una manera. Pero en la parte que es de la historia, de la etimología, de las curiosidades, también estamos acostumbrados a repetir sin plantearnos de dónde vienen muchísimas frases, palabras, refranes que hemos ido heredando oralmente desde, pues, ya no solo de la escuela o del ámbito, sino también oralmente de nuestros mayores, ¿no? Que nos han ido diciendo esas frases que ellos escucharon también a su vez a sus mayores, ¿no? Y entonces el ir escarbando, buscando de dónde surgió aquella frase, aquel dicho, aquella palabra, es un trabajo apasionante. A mí me encanta porque además muchas veces descubro muchos bulos, muchas leyendas urbanas que se esconden detrás de algunas explicaciones que se han dado o que se han dado como buenas durante algún Exacto. tiempo. Y si me permites, te explicaré una sobre sobre llamar Pepe a los José.
de dónde viene, Ajá. porque Pero por hay una favor, imagínate, leyenda, estamos hablando de esto justamente por el Día de San José. Supuestamente salió este Viva la Pepa y entonces ahora, ¿qué hay que contar, agregar sobre el José? pues a los José se le llama Pepe, a las Josefa se le llama Pepa, y hay una leyenda urbana, porque es una leyenda urbana, pero durante muchísimo tiempo se ha dado como buena, que venía de las dos letras P, que quería decir padre putativo, en referencia a San José, que era el padre putativo del niño Jesús. Pues bien, eso es falso, eso no es así. Eso está demostrado que el apocalíptico Pepe viene de Italia, no se inventó en España, sino que se inventó en Italia y se llamaba Pepe a los Giuseppe. Los Giuseppe, que se escribe también con dos P's, Giuseppe, empezaban a ponerles también, para cortar el nombre de los Giuseppes, con dos P's. Y de ahí que también el flujo migratorio llevó que también se dijese. Sobre todo, también mucha presencia española en Italia, sobre todo en el Reino de Nápoles, que estuvo durante mucho tiempo bajo la corona española. Había muchos Giuseppes que Claro, fueron traducidos o llamados Pepes, y que luego ese nombre se trajo el hipocodístico se trajo a España, y luego se difundió también en todas las colonias que España controló y que tuvo en a el lo largo mundo. de todo el planeta. En el mundo, Y por así es. eso, Pero a mí hay otra cosa que también me llama la atención, señor Alfred, porque cuando uno revisa, por ejemplo, lo que es hoy en día el español de España, si hay sí, una cosa que procuran es como cuidar mucho pues, la palabra, ¿no? En su origen y cómo se pronuncia, y evitan la transculturización, por ejemplo, de lo que es el inglés. Cuando hay una palabra que sí. viene, hasta la marcan pues, de una manera más hacia el español. A diferencia de Ujú. Latinoamérica, que adoptamos rápidamente esa nueva Sí, pronunciación. Entonces, en España, básicamente la transculturización que vemos, por ejemplo, esa influencia ha sido básicamente de la misma Europa, de sus alrededores, de sí. esa mezcla pues, por siglos, ¿no? También que hubo dentro de esos periodos de conquista y de guerras por territorio. No así, siempre se han cuidado mucho de lo que es la transculturización de la cultura anglo. ¿Es así? Sí, bueno, tenemos la Real Academia de la Lengua Española, que procura que el lenguaje, entre comillas, no se pervierta, que el español intente ser lo más puro posible, y que todos aquellos términos que nos van llegando también, que es inevitable, ¿no? Que nos llegan términos anglosajones, francófonos, o sea, de Francia y tal, e intentarlos castellanizar, ¿no? Buscar siempre su referente en castellano, utilizar, y si no existe, castellanizar esos términos. Inevitablemente acaban, y más hoy en día, con las redes sociales que Ujú. nos comunicamos, se van imponiendo cada vez más términos anglosajones, sobre todo en los nuevos lenguajes, y que es inevitable de que en un momento dado, uno en una conversación, en vez de decir tengo 80.000 seguidores, diga tenga 80.000 followers. Es inevitable, lo digamos, por mucho que intentemos cuidar el término y el lenguaje. También es verdad que el lenguaje evoluciona, Exacto. y quien evoluciona el lenguaje es el mismo hablante. Los hablantes somos los que vamos adaptando a nuestras necesidades el lenguaje, el idioma, porque si no, y es lo que digo yo algunas veces cuando me han preguntado, si no, estaríamos aún hablando como hablaba Lope de Vega o Garcilaso de la Vega o cualquiera de los antepasados de hace 4, 5, 6 siglos, ¿no? Sí. Hablaríamos de ese modo, y no, hemos evolucionado también en el habla, porque lo hemos ido adaptando a nuestro modo. Y es muy normal que las nuevas generaciones también vayan adaptando ese lenguaje A a su ellos, estilo. y que sí, si las palabras y los términos anglosajones forman parte del lenguaje más coloquial que hoy en día tienen, sobre todo cuando se conectan a través de las redes sociales, es un poco que hay que, dentro de unas medidas, hay que ir permitiendo que pase, Claro, pero sin pero como pasarnos. bien dice, exacto, señor Alfred, con unas medidas para que sea evolución, no involución, porque a veces Sí, también uno percibe que, bueno, se están sí, perdiendo esas reglas fundamentales en la comunicación sí, efectiva desde el respeto, por ejemplo. Gracias por haber estado con sí. nosotros. Alfred López, escritor, es también el autor del blog Ya está el listo que todo lo sabe, y cómo no tenerlo también acá, hablando desde Barcelona. Muchas gracias una vez más.
Muchísimas gracias, buenas noches, y ha sido todo un placer. El placer nuestro. Tenemos que hacer una pausa y de regreso. Mi Así lo veo esta semana que titulo Incoherencias.